con Dios. Así que vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 7, los versículos 36 al 50. Y comienza así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera un profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los 2 podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínense ese momento donde Simón, fariseo, alguien que por vida tenía que seguir al pie de la letra las escrituras, la ley en ese momento, él tenía algo que le estaba contrarrestando la capacidad de entender quién estaba frente a él. Rápidamente lo juzga después de ver, bueno, esta mujer es de dudosa reputación. Si él realmente fuera el maestro, el profeta que todos creen que es, ya se hubiera dado cuenta quién es ella. Y entonces le impide ver mucho más allá de lo casual. Jesús entiende esto y lo confronta. Y lo confronta porque por él estar viendo en alguien más estaba pasando por alto lo que él también estaba recibiendo. ¿Verdad ustedes? Y solo quiero traer ahí algunos términos, ¿verdad? Porque dice 50 denarios, 500 denarios. Trasládelo a la unidad ¿verdad? Económica, financiera que queramos, trasládelo a la moneda que queramos, $500, $50. Evidentemente le perdonó más a uno que al otro. Pero yo me ponía a pensar en lo siguiente. La verdad es que les perdonó todo a los 2, ¿verdad? Y cuando le pregunta a quién le perdonó más, bueno, a aquel, ¿verdad? Entonces por eso ama más él. Pero la verdad, a los 2 les había perdonado todo. Y la capacidad de entender eso era la que yo veía en Simón y digo, yo no la tuve al inicio. No me di cuenta que les estaba perdonando a ambos todo. Y por eso yo hubiera juzgado igual. Si pues a ella le perdonó más, ¿verdad? A los 2 les perdonó todo. Y por eso es que ella, al entender, me perdonó todo, tenía la capacidad de amar y mostrar más amor. Y creo que a veces eso nos lo perdemos. O sea, no nos damos cuenta que cuando llegamos a Jesús y nos arrepentimos por nuestros pecados, nos está perdonando todo. Y entonces es fácil juzgar a los demás y es fácil ver para afuera en lugar de decir, eso es que yo no creo que no lo había dimensionado de esa forma, es todo. Y a mí me gusta mucho porque viene el fariseo y dice, si él supiera, si él viera quién es realmente esa mujer, pero Jesús le responde, mira a esa mujer. Y digo yo, es que no la viera, es que el fariseo era el que no era capaz de ver todo lo que Jesús estaba viendo en ella. Y creo que muchas veces, cabal, tomamos ese lugar de juicio
y nos perdemos de ver todo lo que Jesús está viendo en la gente alrededor de nosotros. Y creo que yo he tomado ese reto desde hace ya algunos años y no es fácil, me cuesta, pero digo yo, Jesús, ayúdame a ver a las personas como tú las ves, porque entonces no estás pensando en que si es justo o es injusto, estás viendo a las personas a través del amor de Jesús, el amor de Jesús que extiende su gracia y perdona todo, ¿verdad? Y entonces uno no se pone con sus manitas así de, ay Dios, otra vez le falló a Jesús, o si Jesús supiera, no, Jesús sabe quién es cada persona. Nosotros somos los que tenemos que aprender a ver a las personas como Jesús las está viendo. Qué impresionante eso, sí. A mí esta escritura me ha impactado mucho porque desde el inicio Jesús nos vino a decir y a recalcar que lo que importa es el corazón. Lo que importa es el corazón y de alguna manera como seres humanos seguimos viendo la apariencia. Seguimos cayendo, ¿verdad? Seguimos cayendo en ese error. Y aquí está Simón haciendo una invitación a su casa, tal vez hasta por compromiso, no sé, hasta tal vez con planes de ver qué le sacaba a Jesús o de conocerlo más, pero su corazón no era sincero, tanto que no tuvo la cortesía que normalmente se tiene con los invitados de darle agua para sus pies. Todo lo que Jesús después le pone en la mesa, ¿verdad? Y le reclama. Y yo me veo ahí, yo digo, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves, lo que tú buscas en mi corazón, porque al final de cuentas, esta mujer de plano rompió el protocolo, ella no tenía que estar ahí, mucho menos haciendo lo que estaba haciendo, y sí, pudo haber puesto incómodo a Jesús, pero ¿qué tal si lo que puso más incómodo a Jesús fue esa actitud arrogante del fariseo? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. La lectura al final nos tiene que confrontar, ¿verdad? Y nos tiene que mostrar cómo está tu corazón. Por ahí, Y el deseo, ¿verdad? El deseo que tenés de que Jesús realmente haga un impacto en tu vida. Porque leemos, es que cuando uno lee la palabra del Señor, la lee muy fácil, me refiero textualmente leerlo. Y cuando una mujer de una ciudad que era pecadora se enteró que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, y llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Sí, la pregunta es, ¿cómo hizo para entrar? Sí. ¿Cómo fue que se enteró? ¿Cómo se coló? De hecho, era conocida como pecadora. A mí me dan curiosidad de preguntar por qué sabían que era pecadora, ¿va? O sea, me da ¿Cómo sabes, Simón? Pero sabían que era pecadora. ¿Cómo la dejaron entrar? Sí. ¿Cómo fue que pudo hacer todo lo que hizo para llegar a los pies del invitado a una casa donde no era bien recibida? Entonces, todo eso per se ya era difícil. Ahora, más toda la muestra de afecto, de vergüenza, de dolor, de frustración, de todo lo que ella expresó al lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos y ese alabastro. Es decir, no fue algo simple lo que hizo. Fue extraordinario, fue exuberante, yo no diría todo, dio todo y más allá. Y eso hay, cuando nosotros decimos, Señor, yo creo que me perdones, yo creo que sí me equivoqué. Gracias, Padre, por tu perdón. ¿Verdad? Que a veces no, así como, ¿será que será suficiente? ¿Será que realmente hay una muestra de veras de que queremos que el Señor tenga su misericordia en nuestras vidas y obre su mano a favor nuestra? Y ¿saben qué es lo más triste de todo? Por lo menos como lo puedo ver de la historia, es el fariseo lo tenía en su casa. Tenía un privilegio que pocos lo tuvieron. O sea, tenerlo en su casa. Y esta mujer ni invitada estaba. Y hizo todo lo posible para estar y recibió salvación, perdón. De hecho, que pues no su nombre, pero su historia esté puesta en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo triste de todo? ¿Qué es lo que les quería decir? Cierra esta lectura que hemos tenido donde están todos los que estaban en la mesa diciendo, ¿y quién es este que también perdona los pecados? Ni siquiera entendieron qué sucedió. Después de todo. Después de todo lo que vieron, ni siquiera tuvieron los ojos para verlo. Entonces no es de quien tiene la oportunidad, no es el que tiene la facilidad, sino es de aquel que realmente está dispuesto a entregar todo para poder tener un contacto con nuestro Señor. Wow. César, ¿podríamos pasar por alto la oportunidad de ser perdonados igual? ¿Me entienden? De ser perdonados a la misma magnitud. Esta mujer rompe este frasco de perfume. Este frasco significaba meses, según los estudios, meses
de trabajo, pero meses hablando de todo lo que se pudo haber ganado en meses. Esta mujer lo rompe como diciendo, necesito tu atención, pero no solo poneme atención, porque el fariseo la tenía. Era, necesito quedar bien contigo, necesito que me veas de una manera diferente. Por eso era besar sus pies reconociendo, no soy digna de subir de acá. Veo tus pies. Cuando alguien ve hacia abajo, ustedes es la posición más de mayor humildad que le está mostrando. Y esta mujer lo hizo. Esta mujer limpiaba con su cabello los pies de Jesús. Ella estaba diciendo, no soy digna de estar acá y lo reconozco, pero necesito tu atención. En el verso 42, en el verso 43, Jesús le dice, tu juicio es correcto. Tu juicio es correcto. Y muchas veces, mis amigos, les digo esto con mucho amor, muchas veces nosotros estamos juzgando a otros cuando ese juicio está emitiendo una sentencia para nosotros. Este hombre, lejos de recibir el perdón, solo pudo ver a quien sí lo recibió, porque él emitió un juicio. El impacto del perdón era el mismo para las dos personas. El impacto del perdón pudo haber sido el mismo para todos en esa casa. Solo una persona se lo llevó porque reconoció que no era digna y que necesitaba el perdón completo. Yo quisiera pedirte, Ingrid, si tú nos puedes dirigir en una oración. Creo que lo mejor que podemos tener de disciplina emocional es reconocer que no somos quien para juzgar. Y amigo, para dar perdón, nosotros tenemos que reconocer que necesitábamos el perdón antes. Así es. Gracias. Vamos a orar. Hoy, Señor, venimos aquí con un corazón sincero, sabiendo que muchas veces hemos estado ahí en esa posición del fariseo, juzgando o tal vez no entendiendo tu mensaje, que tú nos estás llamando, que tú nos estás hablando para que nuestro corazón se vuelva a ti y no nos sintamos nosotros mismos autosuficientes, moviéndonos en el perfeccionismo, moviéndonos en que no te necesitamos. Al contrario, hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos y que necesitamos que nos ayudes a vernos como tú nos ves y sobre todo a acercarnos a ti con ese mismo amor, con esa misma pasión, con ese mismo arrepentimiento que se acercó esta mujer que te agradó tanto a ti, Señor, que llegó a tu corazón y que tú incluso hablaste de ella y la pusiste como ejemplo. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hables, que podamos acercarnos a ti, que tú nos perdones, que nos des salvación y que nos des restauración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Ingrid. Ah, qué lindo ustedes. Y eso, mis amigos, sucede cuando leemos la Biblia. Sí. Unos cuantos versos nos pueden cambiar. Y sabes, César, en estos días hemos estado siendo retados. Yo dije, ¿por qué solo estamos leyendo un capítulo en este reto? Pero a veces con un verso me he quedado que no sé qué más hacer en el día porque es suficiente para pensar. Y de hecho, Proverbios se presta para eso. Hay tantos consejos cortos, rápidos, los digo desde el tamaño de un tuit o del tamaño de un ex, como usted quiera decirlo, que fácilmente podría apropiárselo y que sea lo que usted pueda trabajar un año, ya no digamos poder trabajar en el día. Así que le animamos a que usted se pueda unir al Bible Challenge. Estamos, como usted bien lo decía Ricky, estamos en Proverbios capítulo 28, un solo capítulo. Usted va a poder ver un código QR si se quiere unir junto con nosotros en esta travesía. Le dejo uno relacionado con finanzas que está en Proverbios 28, solo para que usted, como dirían los amigos, se pique en leerlo. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Wow. Imagínese, aunque usted no haya abierto la Biblia nunca, no crea ni siquiera en Dios, si usted agarrara este capítulo como un manual de texto, imagínese cuánta sabiduría podría usted tener. Así que le animo a que usted, no importa si ha abierto alguna vez o no la Biblia, pueda darse el permiso de poderse beneficiar de la lectura de palabra de Dios, específicamente en nuestro challenge, Proverbios 28. Y es que Proverbios siempre nos llena de sabiduría, ¿verdad? O sea, siempre que uno lo lee, yo trato de leerlo consistentemente y es como, También.
Dios mío, siempre hay algo que digo yo, eso, ahí tengo que trabajar. Pero solo quería volver a animar a la comunidad ahí, lo que estamos viendo del perdón en la mujer, lo que estamos viendo de cómo podemos vivir para la aprobación de otros o para la aprobación de Dios, a mí me dejó impresionada. Y creo que una parte importante de sanar nuestras emociones es aprender esto de pedir perdón, es aprender a llegar al Padre, pero también a veces nos va a implicar llegar a personas y pedirles perdón o nosotros también extender ese perdón, ¿verdad? Así que tenemos bastantes opciones para poder seguir creciendo en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Le vamos a dar este espacio para que usted continúe creyendo en la visión de Vaya con Dios a través de estas empresas que lo han hecho también, y que luego de este corte continuemos con más. Esto es Vaya con Dios. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Y comenzamos con la lectura y quiero que escuche bien esto. La amargura y otros venenos que te matarán. Lo voy a decir otra vez porque la amargura y otros venenos que te matarán. Ese es el tema que vamos a estar leyendo ahora. Vivir en Los Ángeles puede distorsionar tu sentido de la realidad. La Escuela de Salud Pública de Harvard calcula que cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos lidiará con la obesidad en el 2030. Ese mismo estudio sigue diciéndonos que en la actualidad, el 40% de los adultos estadounidenses tienen obesidad y el 18% tiene obesidad severa. Este estudio está publicado en el New England Journal of Medicine. Uno nunca se daría cuenta de esto al vivir aquí en el sur de California. Seguramente al llegar a California ves cosas diferentes, ya que esta es la tierra de la grasa corporal del 7%. ¡Wow! ¡Qué meta! De los abdominales marcados y los cuerpos playeros esculturales. No conozco las estadísticas, pero imagino que nosotros también tenemos un número desproporcionado de gimnasios, clubes de salud y entrenadores personales. El nivel de compromiso con la salud física en la costa oeste es realmente impresionante, aunque su motivación principal sea la vanidad. Hasta tuve que investigar qué era obesidad y obesidad severa. Ya le diré después. Sigue la lectura. Dice, hace poco me sometí a un análisis llamado DEXA. Esta prueba te dice la cantidad exacta y el lugar de la masa muscular y la grasa en todo tu cuerpo. La gente lo usa para saber dónde tiene que perder grasa y ganar músculo para optimizar su salud. No es necesario entrar en detalles con respecto a lo que descubrí, pero diré que no fue nada bonito. Desde una perspectiva física, los angelinos están muy comprometidos a deshacerse de todo lo que les sobra. Pero después de 30 años que llevo viviendo aquí, me he dado cuenta de que el compromiso no siempre se traduce en su bienestar emocional. He aconsejado a miles de personas y el efecto duradero de heridas del pasado es con mucha diferencia el problema más debilitante que he encontrado. Las personas dicen sentir amargura hacia sus padres, hacia las personas importantes de su vida, hacia antiguos compañeros de trabajo, incluso hacia personas a las que no han visto desde hace años. Francamente, una de las personas más difíciles de ayudar es la persona que está amargada. Ok, entonces veamos. Cuando alguien está desanimado, puedes hacerle ver sus puntos fuertes y decirle todos los aspectos en los cuales lo admiras. Cuando alguien está sufriendo, puedes amarlo, estar presente en su dolor. Pero cuando alguien está amargado, raras veces se abre el proceso necesario para encontrar sanidad. Ve el perdón como una debilidad y no quiere conocer y no quiere conceder nada a la persona que le ofendió o que le lastimó. Eso domina sus pensamientos hasta el punto de hacer imposible que piense en otra cosa. Una de las predicciones más seguras que puedo hacer es que a todos nosotros, en algún momento, alguien que antes era cercano nos ofenderá, herirá e incluso traicionará. De hecho, la traición solo puede producirse cuando se trata de alguien en quien confiamos. Tal vez no haya otra experiencia humana más difícil de superar que la traición de alguien a quien amamos. Tristemente, para muchas personas esto les sucede muy pronto en la vida.
Es difícil de explicar el divorcio a un niño de 8 años. Es difícil explicar a un niño que sufrió abuso que hay personas en el mundo en las que puedes confiar. Es difícil explicar a alguien que creyó en las palabras "te quiero", que no todos los hombres te dejarán cuando más los necesitas. Estas heridas viven en nuestro subconsciente y llegan a formar parte de la historia que creemos acerca de nosotros mismos. Puede que no recuerdes el trauma, pero te ha dejado traumado. Eras demasiado joven para recordar cuando estabas indefenso, pero el sentimiento de estar indefenso aún permanece contigo y has jurado que nunca más dejarás que alguien te haga sentir así. Y ese es el verdadero peligro de la amargura. El verdadero peligro de la amargura es que extrapolamos lo que vivimos con una persona y lo trasladamos a todo el mundo. Y decía el autor en una parte que comentabas, Ingrid, que a una persona con desánimo le puedes levantar el ánimo, afirmar, resaltar sus fortalezas, pero a una persona amargada rara vez cree, recibe o implementa aquello que estamos diciéndole. Imagínese entonces, la amargura nos hace bloquear a todos los demás, porque legítimamente, no digo que no haya sucedido, legítimamente una experiencia nos hizo pensar eso y juzgar eso hacia todo el mundo. Y eso entonces nos roba la vida, Mafi. Sí, y yo creo que el reto es que nosotros nos preguntemos si estamos viviendo con amargura. O sea, el reto hoy de esto que leímos es que usted se pueda preguntar, ¿será que tengo amargura en algún área de mi vida? ¿Será que estoy permitiendo, o más bien estoy cerrando mi corazón a que el Señor obre en cierta área de mi vida porque hay mucha amargura? Y me impresionaba cómo dice que ahorita con lo último, eras demasiado joven para recordar cuando estabas indefenso. Pero el sentimiento se quedó ahí. Y yo justo esta semana estaba viendo un video de alguien que decía que los primeros 4 a 5 años de nuestros hijos, probablemente ellos no los van a recordar en su cerebro como los recuerdos que nosotros estamos formando como papás, ¿verdad? Nosotros nos vamos a recordar cómo hablaban, cómo decían, y ha sido bien curioso porque ahorita una de mis hijas, mami, ¿cómo decía tal cosa? Mami, ¿cómo decía tal otra? Y así, ¿verdad? Esa es su conversación porque ella ya no se acuerda. Pero lo que decía esta persona es, lo que sí van a recordar de los primeros 5 años de su vida es cómo se sintieron. O sea, los sentimientos, el sentirse protegidos o desprotegidos, es algo que sí van a llevar con ellos el resto de su vida, aunque no recuerden exactamente el momento en que se sintieron indefensos. Y entonces me impresionaba con esto porque, pues, algunos somos papás con hijos chiquitos y estamos tratando lo más que podemos de cuidarlos y de formarlos. Pero no siempre es el caso y no necesariamente fue nuestro caso, ¿verdad? Y entonces tal vez hayan algunos que nos están escuchando en la comunidad que se sintieron indefensos, que fueron abusados, que fueron lastimados, que fueron agredidos, que tal vez no fueron agresiones físicas, sino siempre los hicieron sentir inútiles. Y hoy en día, con 30 años, 40 años, siguen llevando ese sentimiento de no sirvo para nada, soy un inútil, y es una amargura que estamos cargando adentro de nuestros corazones, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena que le preguntemos al Señor si hay algún sentimiento que viene desde ese punto que hemos estado acarreando y que no nos permite recibir el perdón de Dios, la libertad que Él tiene para nosotros, que nos tiene juzgando lo que los demás están recibiendo, ¿verdad? Como bloqueados. Gracias, Mafi. Y es que la buena noticia, Ingrid, es que Dios nos quiere quitar esa incapacidad de perdonar al decirnos, yo ya te perdoné. O sea, nos quiere dar la capacidad de no vivir amargados. Y es que la amargura al final es como una consecuencia de cómo tratamos las heridas. No es que alguien nos pasó amargura, o podría haber en algún momento como entre padres e hijos, qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente después de una herida, si algo fue no tratado o no atendido de la manera adecuada, se produce esa amargura en nuestro corazón y sin darnos cuenta ya está ahí, haciendo que hagamos cambios en nuestra vida. Como se me viene a mi memoria Noemí, cuando ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Inmediatamente la amargura se convirtió en un cambio de nombre, en un cambio de persona.
Y ahí a veces no nos damos cuenta, es un falso yo, ¿verdad? Ya estamos hablando, pero es una situación que no reconocemos si no hacemos un análisis de nuestro corazón. Y cuando a mí me gusta cómo entró con este tema el autor, porque entra con el tema corporal y todo el asunto de cómo se está uno, bueno, allá en la costa oeste se están quitando toda la grasa posible, ¿verdad? Y de alguna manera todos entendemos eso y lo estamos buscando, ¿verdad? Siempre la salud, el bienestar físico. Y así tan tangible, yo lo pienso en las mujeres que nos desmaquillamos todos los días porque sabemos que la acumulación, que si yo dejo el maquillaje de ayer para mañana, etcétera, ¿verdad? Y que los años, la juventud, etcétera. Pero, ¿saben? Esa conciencia de ir limpiando todos los días, de ir quitando la grasa, yo creo que también y definitivamente tenemos que tener esa disciplina de hacerlo en nuestro corazón, en nuestras emociones, en ir quitando la amargura. Y no estaría mal hacer un DEXA, ¿verdad? Un DEXA espiritual, un DEXA emocional, así como este análisis, porque este DEXA dice que hasta te dice dónde tenés más grasa, ¿verdad? En qué áreas de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces trabajan que la pierna, trabajan, no sé, el abdomen, qué sé yo, no me he hecho ese análisis por el momento, pero así deberíamos de tener un DEXA en nuestro corazón, porque a veces no nos damos cuenta en dónde está la amargura. La podemos ver en otros, ¿verdad? Tipo el fariseo, no sé, aquella mujer, pero ¿qué pasa con nosotros, verdad? Y ahí esta es la llamada de atención. Sí. Quizás solo me gustaría retroceder 2 pasos. A mí me gusta siempre retroceder o ir un poquito más despacio, tal vez porque me cuesta un poquito más entender las cosas. Pero la amargura como concepto, oiga bien, es un sentimiento profundo de resentimiento, desilusión y dolor emocional. Eso es la amargura. A veces uno lo dice amargura, estás es algo amargado. No, una persona amargada estamos hablando que tiene un profundo resentimiento, mucha desilusión y dolor emocional. Y es triste ver lo propagado que está. Nosotros mencionamos el famoso anemómetro. ¿Cómo es? Anemómetro. Pero usted lea las redes sociales de cualquier posteado y va a ver la cantidad de amargura que está regada por todo el entorno. Sí. Y a veces decimos, sí, pero es que la amargura sí es complicada. Le voy a dar el camino que yo he descrito para llegar ahí. Le digo los 2 pasos anteriores. Todo arranca con un disgusto. Un disgusto que puede ser hasta pequeño. Ese disgusto se convierte luego en enojo. Ya no me gustó ese asunto. Es cierto que no me agradó, pero ahora me enoja. Ese enojo, como no se soluciona, se convierte en ira. Ya estoy muy molesto. Que a veces llega el tema de la furia, donde miramos y leemos actos de personas que decimos, ¿y en qué momento se descontroló y mató a esa persona o hizo eso? Porque dejó que todavía la ira todavía se descontrolara más para nivel de furia. Y entonces entra la amargura. Es donde yo ya comienzo a guardar y tener eso ahí que no lo dejo salir. Es donde nos hace daño a nosotros, nos hace daño a nuestro entorno y hace daño donde quiera que nosotros nos encontremos. Y el camino que nos propone Jesús es totalmente distinto. Y le digo, es un nivel demasiado incluso alto. Porque, por ejemplo, viene la misma ofensa, pero entonces Jesús lo que nos enseña es perdonar. Eso ya es difícil. O sea, eso no es sencillo. Es que ustedes lo dicen porque ustedes de plano perdonan. No, es difícil, es complicado. Segundo, es olvidar. Es decir, perdono, olvido, y hasta ahí, ya diría uno, ya eliminamos a la enorme mayoría de personas. Jesús todavía nos dice un paso más. Amo. O sea, no solo te voy a perdonar, no solo voy a olvidar, sino que te voy a amar. Restauro todo. Ojo, no estoy diciendo que si usted a alguien le dañó, usted se vuelva a poner enfrente para que le vuelvan a hacer daño. No, eso no es lo que le estoy diciendo. Pero para nosotros erradicar la amargura, tenemos que recorrer ese camino. Y puede ser usted solito y que la otra persona ni siquiera tenga cercanía a esa persona porque le ha hecho daño. Pero eso no implica que no tengamos que perdonar, olvidar y amar. Y ese es el estándar que nos pone Jesús. Porque si agarramos el otro camino, le digo, no importa cuántos recursos tenga usted en la vida, si usted tiene amargura, ninguno le va a saber bien. Todos van a ser insípidos, puede tener 30 carros, 200 propiedades, 1000 viajes, pero si vivimos en amargura, todo va a saber a muy poco. César, sumamente impresionante e importante aplicar esto que mencionás. Creo que el reconocer estos pasos que decís, en qué momento nos descontrolamos y llegamos de solamente un disgusto a estar enojados, a estar airados, a pecar y pegar y todo lo que eso involucre, ¿verdad ustedes?
Pero ahora nosotros tenemos esta invitación de parte de Dios. Quiero regresar rápidamente a ese momento donde esta mujer está derramando todo delante de Jesús, en los pies de Jesús. Este hombre aplica un juicio y luego Jesús lo evalúa y le dice, mira, ¿por qué crees que me ama tanto? Ah, bueno, porque le perdonaste tanto. Amigos, todos necesitamos sanar esa amargura reconociendo que Él podría tener ese resentimiento, esa amargura con nosotros, porque Él pagó por lo que nosotros hicimos. Y Él decidió pasarlo por alto, lavarnos por completo y amarnos. Y hoy creo que ese reto no es solamente una invitación, esa es la buena noticia, porque para que no nos sepan mal todas las demás bendiciones, tenemos que aprender a amar. Mafi, yo quisiera invitarte a que nos puedas dirigir esto. Creo que Dios puede poner, como dice su palabra, el querer y el hacer. Y hoy podemos dar pasos para poder amar a quienes nos lastimaron. Y solo antes de orar, por favor, hay algo, yo a veces cuando no sé si ya perdoné a alguien o no, porque a veces uno tiene esa duda, ¿verdad? Pienso, bueno, lo voy a bendecir. Y si no puedo bendecirlo, es porque no he dejado ir, es porque no, de verdad que no he perdonado. Entonces digo, Jesús, ayúdame, ¿verdad? Y vuelvo a lo que decía al inicio, ayúdame a verlo como tú lo ves. Y saben que es bien chistoso, eso lo aprendí en la relación con mi papá. Pero hoy en día, en mi relación con mi esposo, cuando nos enojamos y yo me siento lastimada por algo que dijo, si puedo bendecirlo, sé que vamos en buen camino a volver a la conexión, ¿verdad? Entonces creo que si usted puede bendecir a la persona que le hizo mal, va por buen camino a recibir también usted el perdón y todo lo que Dios tiene para usted. Entonces oremos. Así es. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Si tú estás revelando a nuestros corazones que hay alguien a quien te debemos perdonar o pedirle perdón, Señor, te pedimos que tú sigas esa obra que has iniciado en cada uno de nosotros, que tú continúes con eso que estás moviendo en nuestro corazón, que sigas poniendo ese querer y el hacer, el llevar a cabo lo que tú nos estás instruyendo a hacer. Ayúdanos a ser hijos obedientes que han sido perdonados y que pueden extender tu amor a todas las personas alrededor. Ayúdanos a ser luz, a ser tus hijos y a representarte a ti, a ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Gracias, Mafi. Comparta y su historia puede ser de mucha bendición para muchos más. Le vamos a dar permiso que vaya corriendo por un cafecito que le debía al que le está pidiendo. Usted iba concentrado en nosotros. Escuche estas empresas que creen en la visión de Vaya con Dios y luego de este pequeño corte continuamos con más crecimiento personal. Vaya con Dios. Comenzamos entonces cómo la disciplina emocional vence las emociones negativas. Sabemos que la obesidad o una mala dieta pueden generar enfermedades cardíacas, pero la amargura es también un asesino silencioso. Nada te robará tu salud, tus relaciones y tu alegría con más rapidez que cargar con tu equipaje emocional. Así es. La amargura, el rencor, la envidia y la falta de perdón pueden envenenar tu alma y costarte la intimidad de ser amado y conocido en verdad. Los seres humanos somos una especie multidimensional. Vivimos en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Vivimos en el pasado a través de nuestros recuerdos, vivimos en el futuro a través de nuestros sueños y vivimos en el presente a través de nuestras decisiones. Así es. Interesante. Interesante. De hecho, dicen que no vivimos en el presente, porque cuando ya estamos en el presente ya fue pasado. Entonces, pero bueno, se continúa la lectura y nos dice, cuando se integran las tres partes, vivimos en nuestro nivel óptimo de salud y bienestar. El futuro nos impulsa hacia adelante, el presente nos mantiene en nuestro lugar y el pasado nos llama hacia atrás. Es fascinante desde una perspectiva psicológica que dos personas puedan tener la misma experiencia traumática y salir de ella de maneras distintas. Una respuesta puede dejarnos quebrantados, otra puede crear estructuras internas para el éxito. En cualquiera de los casos, nuestras experiencias no son el ingrediente que define nuestra vida. Es nuestra respuesta a estas experiencias, como las recordamos e interpretamos, lo que modela quiénes llegamos a ser. Durante las últimas 3 décadas,
tú y yo hemos recibido el acceso a una incubadora global que nos permite estudiar la conducta humana en tiempo real. Se llama Internet. Lo que hemos aprendido sobre la conducta humana es que nos atrae mucho más lo negativo que lo positivo, y eso es cierto. Las noticias negativas sobre una celebridad viajarán más rápido que las positivas. Es más probable que las personas respondan cuando ven un comentario negativo que cuando ven uno positivo. En particular, me asombra lo increíblemente cruel que pueden llegar a ser las personas en las redes sociales después de una ruptura. Tal vez no haya nada más peligroso para tu reputación que tener un ex a quien le guste en las redes sociales. Algunos culpan al Internet de esta obsesión por lo negativo, pero yo he terminado creyendo que lo que vemos en las redes sociales es el reflejo exterior de nuestro propio mundo interior. Incluso cuando no estamos en línea, las emociones negativas parecen quedarse con nosotros por más tiempo que las emociones positivas. Así es, la euforia de una experiencia positiva, por muy intensa o estimulante que sea, durará solo un momento. Las emociones negativas, por el contrario, tienen un efecto más duradero y son más difíciles de superar. Debemos escoger emociones positivas, mientras parece que las emociones negativas nos escogen a nosotros. Por eso el optimismo es una disciplina. Se necesita disciplina para ver lo bueno cuando las cosas van mal. Se necesita disciplina para ver la belleza en medio de la tragedia. Se necesita disciplina para ver lo mejor de las personas cuando nos decepcionan. Se necesita disciplina para perdonar cuando la persona no se lo merece. Escuche eso, cuando la persona no se lo merece. Se necesita disciplina para rechazar las voces negativas en nuestra mente y elegir escuchar a los optimistas que nos están animando. Se necesita disciplina emocional para vencer la amargura, el rencor, la envidia y la falta de perdón con bondad, templanza y amor. Amigos, necesitamos la disciplina, porque cuando nosotros, como bien decías Ingrid al inicio del programa, nos atrevemos a disciplinarnos delante de Dios en escoger, sentir, pensar y actuar de esta manera, entonces nuestra vida no necesariamente va a ser más fácil, pero la vamos a saborear de manera distinta. César, yo me quedo con eso que decías, la amargura literalmente es eso, ¿verdad? Usted nos va a hacer probar todo y sentirlo amargo, raro, ¿verdad? Y no va a ser problema de que esté mal sazonada la vida, va a ser problema en nuestro paladar, en nosotros. Estamos sintiéndolo, percibiéndolo y experimentándolo mal. Y sabes que me puse a investigar un poco cuando estábamos preparándome para estar con ustedes el día de hoy, que nos dice el autor, y lo sabemos de forma implícita, de que las situaciones negativas tienen un impacto más profundo sobre nosotros que las cosas positivas. A veces, y eso me hizo reflexionar, es cierto, si vas a un viaje y pasas algo alegre, recordás 2, 3 pasajes. Pero si te hicieron un daño X, lo recordás, pero con detalles, formas, lugar y demás. Entonces me pregunté por qué. Y a la hora de investigar, hay algunas razones en las cuales esto se produce. Se las describo rápidamente. Una es supervivencia. Queremos protegernos de amenazas. Es decir, más que estar contentos por un momento agradable, queremos protegernos de que no nos hagan daño. Y usualmente las traiciones, pues eso es lo que traen, ¿verdad? Daño emocional hacia nosotros. También es un procesamiento cognitivo, por el procesamiento cognitivo, que es que se procesan de forma más profunda en nuestra mente. Es decir, no se procesa igual algo positivo que algo negativo. Otra, hay un impacto fisiológico, porque llamemos aquello negativo sobre nuestra vida, produce hormonas de estrés como el cortisol. Entonces hace que se impregne más. El contexto social. Es mejor el pobrecito, cómo le fue mal, cómo le hicieron de daño, que la traición, a versus a que le fue bien, qué engreído. Es que solo presumiendo está. Entonces hay hasta ese tema de que hace hasta mejor ser una persona ofendida y dolida que una persona bendecida. Y finalmente, la retroalimentación.
porque lo repetimos constantemente. Es algo que esa amargura no solo es me tomé ese trago amargo, no, sigue repitiéndose y con cada repetición se impregna más. Entonces es delicado, amigos, si usted puede, pues viéndolo bajo el contexto de la razón por la cual esto se produce, nos debería llamar la atención de que no es cualquier cosa, es algo delicado que tenemos que tratar. Y por eso necesitamos la disciplina de comenzar a vivirlo de manera diferente para quitarnos eso a nivel físico, a nivel emocional, cognitivo, a nivel espiritual. Tenemos nosotros que hacer todo un tratamiento para eliminar eso de nosotros. Porque si lo aprendimos y nuestra necesidad de protegernos hizo que se impregnara de manera tal, vamos a querer que no se vuelva a repetir. Y de hecho yo quisiera tal vez solo llamar o sumar a lo que estabas diciendo, Ricky. Yo creo que cuando llegamos a un proceso de amargura muy profundo, sin duda yo creo que todos tenemos que recurrir a Dios, porque en nuestra propia capacidad como seres humanos es virtualmente imposible, es muy difícil. Pero también quisiera decirle, amigo, si aún recurriendo al Señor en ayuda, que le pueda ayudar a poder quitar esa amargura de su vida, no lo logra, es también importante ver la necesidad de tener a alguien que le ayude. Para eso están psicólogos. Recuerdo a Ricky Marroquín, por ejemplo, que fue uno de los consejos de los pocos que pido eventualmente, pero todavía no he vuelto a pedir otro consejo a Ricky porque todavía no termino de poner en práctica. Todavía seguís poniéndolo. Todavía sigo ahí trabajándolos todavía, pero me decía, todos deberíamos ir con un psicólogo al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque no somos los más fáciles para procesar nuestros sentimientos, la forma en que procesamos nuestras ideas, de encontrar incluso esas áreas que nos están haciendo daño, que ni siquiera han estado o las hemos atesorado tanto que ni las vemos dónde están. Entonces, hay cosas que sí definitivamente podemos nosotros preventivamente o quizás en etapa temprana poder hacerlo solos en intimidad con Dios, pero hay otras que también vamos a necesitar la ayuda de profesionales. Y hay muy buenos profesionales, está la esposa de Ricky, porque vamos a hacer publicidad también, de Florecita, y muchas personas también que pueden ayudarnos también. Personas que usted tenga confianza en la iglesia, que tengan la capacidad de poderle orientar en esta línea. Procesos, cursos, talleres, porque no es fácil. Lo estamos diciendo de una forma tal vez que se expresa de forma sencilla, pero no es fácil hacerlo. Aprenderlo y escucharlo es fácil. Ponerlo en práctica es algo que requiere un esfuerzo mucho mayor y también podemos acompañarnos, como lo decimos en Vaya con Dios, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios y vaya en conjunto con alguien que le pueda ayudar. Y escoger esa ayuda, ahí sí que con el acompañamiento del Espíritu Santo, la persona que nos va a apoyar, el que nos seamos discipulados en eso, porque al final de cuentas la amargura es algo que se pega fácilmente y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Las cosas negativas se le pegan fácilmente, lo decía la lectura, lo hemos recalcado aquí. Y de alguna manera siempre pensamos, debe haber otra salida. Una persona me decía a mí, pero todos los cursos que recibimos, todo es el perdón, ¿por qué no dicen otra cosa? Es que es el perdón. El perdón es tan poderoso que el mismo Dios lo usó con nosotros. Ese era el camino para conectarnos. Porque al final de cuentas es cuando algo nos está pasando y seguimos buscando, y puede usted buscar ¿qué? La indiferencia, buscar pensamiento positivo, voy a pensar en otras cosas, pero al final va a necesitar aplicar el perdón, y el perdón es más beneficioso para el que lo está haciendo, viviendo, que tal vez la persona que le hizo daño. Y por supuesto también estar consciente que necesitamos ir a pedir perdón también nosotros, porque ¿saben qué pasa con este tema de la amargura? No es solo yo lo tengo, es un pecado, se convierte en un pecado. Y al que primero tenemos que pedirle perdón es al Señor por tener esa amargura en nuestro corazón, por permitir que la amargura esté gobernando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y no su amor, su Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, miren, es comparado, la Biblia habla que el odio es comparado con el homicidio, así literalmente. El que no ama a su hermano, el que odia a su hermano, ya es un homicida. ¿Cuántos pecados de homicidio hemos cometido muchas veces por estar llenos de amargura? Entonces es algo urgente, definitivamente, y como bien decía César, para nosotros tal vez es fácil decirlo y no crea, lo hemos experimentado, aplicar esa disciplina
emocional ha sido vital en nuestras vidas y lo estamos haciendo y tal vez fallamos en el intento, pero ahí estamos, buscando la ayuda, buscando el acompañamiento, buscando a veces hablar con alguien, mira, ¿por qué siento esto? ¿Será bien que sienta esto? Esto me está afectando, esto me está haciendo mucho ruido, más de lo normal, pero necesitamos, busque la ayuda. Llame ya, dijera, ¿verdad? Llame ya, busque la ayuda porque se necesita. Totalmente. Es bien valioso y yo quería aprovechar ahorita que tenemos los eventos con Jim Burns, Ajá. porque a veces preferimos quedarnos en la casa cómodos, viendo alguna película, alguna serie en una plataforma de streaming, porque hay una parte de nosotros que sabe que no queremos ser confrontados. Y por lo menos estos congresos con Jim Burns han sido buenísimos. Yo he tratado de ser consistente en venir siempre que él viene y yo estoy emocionada de venir hoy a ver en qué me reta el Señor en mi maternidad. Pero creo que estábamos hablando el lunes con varios matrimonios de cómo adoptamos, dicen las estadísticas, más o menos el 70% de la gente alrededor de nosotros, la más cercana a nosotros, sus hábitos, su forma de tratar a sus hijos, su forma de tratar a su esposo, a su esposa, como que y no lo hacemos con querer, sino es simplemente algo que vamos haciendo. Y entonces muchas veces nos quejamos de no tener grupos saludables, de no estar rodeados de personas, pero cuando se dan estas oportunidades donde van muchas personas que quieren aprender acerca de maternidad, de paternidad, de familia, no vamos por quedarnos acomodados. Y creo que estas son oportunidades en las que el Señor nos confronta, en las que el Señor nos habla. Y hay muchas veces amargura escondida que tratamos de cubrir. Cabal decía César, ya es tan familiar para nosotros que ya queremos protegerla, ¿verdad? O sea, ya es parte de mi vida y no dejamos que el Señor la confronte y tampoco nos ponemos en la posición para que el Señor nos confronte. Y siento mucho también el recordarles a quienes no se están congregando, congréguense, porque esa es la forma en la que Dios comienza a sacar cositas. Escuchamos un mensaje y decimos, eso no me gustó, y muchas veces ese no me gustó ahí hay algo que está escondido, ahí hay una mentira del enemigo que ha hecho raíz en nuestro corazón y que se ha vuelto amargura, ¿verdad? Entonces yo sí quería aprovechar a invitar a todos los que nos están escuchando en la comunidad. Busquen hacer comunidad física. Es una comunidad virtual preciosa la que tenemos en Vaya con Dios, pero no nos quedemos en esa comunidad virtual, sino busquemos que el Señor nos confronte a través de las personas con las que nos relacionamos, a través de congregarnos, a través de recibir consejo, a través de buscar la sabiduría que Dios ha puesto en otros, como en este caso Jim Burns. Si usted nunca lo ha escuchado, de verdad que es un hombre que habla y sale sabiduría por todos lados y uno dice, ¿cómo nunca vi esto antes, verdad? Sí. Y yo quiero, perdón, solo leer un mensaje, pero creo que nos vamos a sentir identificados porque dice, me cuesta mucho el tema. Y aquí todos rayita, ¿verdad? Me cuesta mucho el tema del perdón. Check. Porque yo digo, perdono a tal persona, pero al verlo o verla me molesta solo su presencia. Correcto. Gracias por este tema, me está ayudando. Sí. Y saben, de eso se trata, de esa vulnerabilidad, de ser sinceros con nosotros mismos y empezar a tomar acción, ¿verdad? Empezar a tomar acción. Esas molestias, esa incomodidad, algo te está diciendo, no lo dejes pasar, no lo obvies, sino busca. Es que la cultura nos dice, perdono, pero no olvido. O sea, esa es la frase, ¿verdad? Ajá. Y al final de cuentas, voy a sumarme, todos estamos en esta dificultad. Por eso le digo, hoy ha sido tal vez de una forma muy amena, hemos procurado decir algo muy sencillo, algo que es muy complejo, pero la dificultad de perdonar la tenemos todos. Eso no es algo de lo cual, por lo menos, perdón que los incluya, pero no es algo que estamos exentos y es algo que no es algo que ya es prueba superada, es algo que otra vez nos vuelven a ofender, otra vez nos vuelven a traicionar, otra vez nos sentimos tratados injustos y volvemos a caer en ese ciclo. El tema es no permanecer ahí. Y si de algo les sirve un consejo que quiero mencionarle a la persona que escribió y que pueda aplicarle a alguien más, es que con usted estar molesta la presencia, de que le molesta la presencia, él capaz que ni siente, ni sabe, ni le importa. Y nosotros estamos deshaciéndonos por dentro. ¿Quién cree que gana en ese juego, por decirlo de alguna forma? Él está relax y usted está destruyéndose. Ni siquiera nos hace bien.
Entonces, no permitamos nosotros entregarle el poder de nuestra felicidad, el poder de nuestra paz, el poder de disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado a una persona que nos hizo daño. O sea, eso es regalarle nosotros la llave de nuestra felicidad a una persona que nos hizo daño. Entonces, si, se lo digo de una forma tal vez con mucho respeto, de una forma muy cuidadosa, no lo permita. Es decir, yo no voy a permitir que alguien que me hizo daño me tenga amargado, me tenga triste, me tenga desanimado. Y para eso tenemos que ir por este proceso que no es fácil, pero por lo menos le podemos decir nosotros es el que creemos que funciona. Y es que no es de legitimizar el proceso. Por supuesto. No es de legitimizar lo que sucedió, lo que están pasando, lo que hemos pasado, lo que vamos a volver a pasar, ¿verdad? Algo seguro en esta vida es que nos van a traicionar, nos van a fallar, ¿sabe? Inclusive, algo seguro es que usted le va a fallar a quienes más aman. No de manera de, bueno, entonces pequemos, sino de manera tal que entonces se hace aún más necesario esto de la disciplina. Debo llegar a Dios siempre para decirle, Señor, no sé cómo hacer esto. Y es ser vulnerables, decías, Ingrid, es eso. Es decir, Señor, me cuesta. Y es llegar con Dios. Y cada vez que yo he llegado con Dios, me voy a unir a un comentario que hacía Mafi, que cuando uno con el cónyuge tiene alguna, ¿verdad? Desaveniencia, ¿verdad? Una pequeña discusión, sí, dicen detrás de cámaras aquí, ¿verdad? Que a veces que uno tiene, ¿verdad? Y llega como a quejarse con Dios. Dios no nos da la razón, pero no nos va a tratar mal. Nos va a hablar. Hablemos de cómo te sentís. Y en medio de eso, Dios comienza a obrar algo. Eso, aunque no le quisiéramos llamar así, eso es uno de los más grandes milagros. El aprender a amar como Dios nos ama es un milagro, Mafi. Y ahorita con lo que decía César de no entregarle nuestro contentamiento a alguien más, estaba en un tiempo, aquí en la iglesia, en un tiempo de alabanza, creo que por eso es que estoy enfatizando tanto el congregarse. Estábamos en el tiempo de alabanza y yo me recuerdo que empecé a decirle a Dios, Señor, es que esto no es justo, no es justo, no es justo. Y entonces yo sentí, y creo que es una respuesta de Dios a algunos de ustedes hoy, la respuesta del Señor es que yo soy tu lugar seguro. Y no es justo cuando estás buscando tu lugar seguro en otro lugar. Y entonces tal vez esa injusticia que te pasó, tal vez esa amargura que estás cargando, es porque alguien no supo ser tu lugar seguro. Cuando es el Señor el que te está diciendo, yo soy tu lugar seguro. Así es. Y podemos llevar ese perdón como una ofrenda al Señor. Yo lo he visto así, porque a veces de plano no nos van a hacerlo. No va a ser tan sencillo, sí. Pero si le decimos, Señor, tú me estás pidiendo esto, yo lo quiero hacer porque te quiero agradar a ti en primer lugar. Y saben, es como un intercambio, como que le dejamos al Señor esa amargura, esa pestilencia de nuestro corazón. Y Él nos da amor y nos puede dar incluso ese amor para esas personas que tal vez tú ahorita estás pensando es que es imposible que yo sienta amor por esa persona. Es Dios quien te lo va a dar a través de ese intercambio de, Señor, aquí te dejo esto por obediencia y por ejercicio de disciplina emocional, pero el Señor es fiel para intercambiar y darnos siempre lo mejor. Así es. Gracias, Ingrid. Recordaba ahorita mientras terminábamos estos comentarios lo que Romanos 12:17 dice, y este es Dios dándonos este consejo. Se cita del Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Pacto donde dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y yo recuerdo cuando en alguna ocasión dije, Señor, paga tú. Y mientras lo decía, el Señor me dijo, ya pagué. Y me quedé meditando, confrontado, y tuve que tomar una acción en ese instante. Él ya pagó por lo que nosotros hicimos. Como esa mujer y como ese fariseo del inicio del programa, amigos, todos teníamos una deuda. Y la promesa de Dios no es en cuanto a cantidad, es en cuanto a la magnitud. Él pagó por todo. Y hoy la buena noticia es que tenés
la oportunidad de dejar de cargar con tu deuda y dejar que Dios la pague. Él ya pagó a través de Jesús por la tuya y por la de todos los demás. Pero cuando nos centramos en la misericordia que Dios nos dio, va a ser un poco más fácil implementar la disciplina de llegar a Dios y decir, ya pagaste, perdono como tú ya perdonaste. Quiero invitarte a que tengamos un momento de oración y le entreguemos estas cargas a Dios, porque sé que podríamos nosotros decir, bueno, pero ¿qué hago con todo esto que siento? Dios puede. Dios puede con lo que tú sientes, Dios puede con lo que te hicieron. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que necesitamos tu salvación de nuestros pecados, de lo que otros nos han hecho. Hoy necesitamos que tú nos rescates y que nos lleves delante de ese trono de gracia para encontrar no solamente la ayuda para nosotros, sino extenderla para muchos más. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de hablar contigo hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, estamos emocionados y le queremos invitar a que mañana termine la semana de la mejor manera. Y hoy por eso hoy le decimos, no vaya solo, no vaya mal acompañado, sino vaya con Dios. Dios los bendiga. Adiós. Vaya con Dios.